Aprovechando el tirón de la manifestación de la Plaza Oriente del 9 de diciembre de 1946 y viendo el acercamiento a Juan de Borbón, tanto de carlistas como de socialistas moderados, Carrero redactó un memorando preinstando a Franco a recalificar su régimen como monárquico y además darle una vitola de democrático con la celebración de un referéndum. En ese memorándum decía que Franco seguiría como jefe de Estado y el rey estaría sometido a un asesoramiento de un Consejo del Reino, formado por leales al movimiento y siempre controlado por Franco. El objetivo de este memorando era convencer a las potencias occidentales y monárquicos españoles de que el régimen evolucionaba hacia una restauración monárquica. 3 meses después, el 28 de marzo de 1947, se discutía en Consejo de Ministros el texto borrador de la Ley de Sucesión, cuyo contenido era el siguiente: España se constituía en reino católico, la jefatura de Estado estaba en manos de Franco de forma vitalicia, Franco tendría la potestad de proponer a su sucesor ante las Cortes y el pretendiente debería defender las leyes fundamentales del reino y si no lo hacía podría ser depuesto. Un día antes de la presentación de la ley en Cortes, Carrero se reunió con Juan de Borbón en Estoril. No fue bien la reunión y fue un cúmulo de reproches. Carrero le entregó expedientes de las denuncias contra los seguidores de Juan de Borbón y éste rechazó a Franco como restaurador de la monarquía cuando estaba prohibiendo en territorio español las actividades monárquicas. Al finalizar la reunión, Juan de Borbón prometió a Carrero leer el texto y dar su opinión al día siguiente, pero no hubo tal reunión, ya que Carrero volvió ese mismo día por la tarde a la residencia de Juan de Borbón y dejó un mensaje a un funcionario de la Casa Real que decía que Franco anunciaría por Radio Nacional ese mismo día la promulgación de la nueva ley de sucesión. La reacción de Juan de Borbón ante esto se dio el 7 de abril de 1947 con la publicación del Manifiesto de Estoril, donde denunciaba la ilegalidad de la ley de sucesión. 6 días después hizo unas declaraciones en la prensa británica y norteamericana donde se mostraba dispuesto a llegar a acuerdos con Franco siempre y cuando se limitara a un pacífico e incondicional traspaso de poderes. Pero ni Gran Bretaña ni Estados Unidos iban a apoyar ninguna trama conspiratoria monárquica, ya que valoraban a Franco y a su régimen como un útil baluarte contra los soviéticos, y se apoyaban en la doctrina Truman de política exterior, que más o menos se resumía de la siguiente manera: apoyo a los pueblos libres para que decidiesen sus destinos por sus propios medios. Se basaba en ofrecer asistencia económica y militar a países para que no cayeran en la órbita soviética. De esta doctrina Truman nacerían los proyectos como el Plan Marshall o la OTAN. Por otra parte, Juan de Borbón inició conversaciones de una alianza con la oposición antifranquista de la izquierda moderada, más concretamente con el Partido Socialista Obrero Español, ya que las conversaciones con el gobierno republicano en el exilio fueron totalmente inviables, debido a que el gobierno no se bajó del burro y quería restaurar las instituciones republicanas. Esto hizo que el gobierno republicano en el exilio se quedara en un segundo plano, sin financiación y sin apoyos internacionales. Sin embargo, las conversaciones con el PSOE, con su representante Indalecio Prieto, se mantuvieron constantes, pero siempre por escrito. Nunca hubo reuniones presenciales entre Indalecio Prieto y los asesores de Juan de Borbón. Todo esto hizo que se elaborara una campaña de prensa contra Juan de Borbón, al que se le calificaba que era un instrumento de la masonería y del comunismo internacional. Para Franco, tanto para Franco como para Carrero y como para Artajo, Juan de Borbón se había autoeliminado como sucesor. Días antes del referéndum de la ley de sucesión, se endureció la propaganda del régimen y se dijo a los españoles que votar sí era alejar a España del comunismo y votar no era renunciar al catolicismo y traicionar a los caídos de la guerra civil. El 6 de julio de 1947 se realizó el referéndum con un 89% de participación, alrededor de unos 17 millones de españoles. El éxito de la participación podemos entenderlo por una sencilla razón: las cartillas de racionamiento no serían válidas si no se presentaban con un sello de los centros de votación.
Así, el 93% de los votos fueron afirmativos, un 5% votó no y un 2% votó en blanco o fueron papeletas nulas. La mayoría de esta abstención se produjo en las grandes ciudades. Al poco tiempo vamos a ver la consecuencia de la aprobación de la ley. El 18 de julio de 1947, Franco tomó prerrogativas reales ante el trono vacante y creó títulos nobiliarios como los ducados póstumos para los generales Mola, para Calvo Sotelo y para José Antonio Primo de Rivera. Asimismo, al general Moscardó le concedió el título de conde del Alcázar de Toledo. A lo largo de la dictadura creó 39 títulos. Los monárquicos en España estaban en un dilema. Si los rechazaban se enemistaban con Franco, pero si lo aceptaban traicionaban a Juan de Borbón. Desde que acabó la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1947, en España hubo un brote de conflictividad obrera, pero esta conflictividad estaba al margen de las consignas de las organizaciones antifranquistas. Este brote se dio sobre todo en Cataluña y País Vasco. Las ciudades se llenaron de trabajadores rurales que huían del campo, con lo cual aumentó el desempleo y aquellos que tenían trabajo apenas podían llegar a alimentar a la familia, ya que los salarios habían caído a un 50% en relación a antes de la Guerra Civil, mientras que los precios habían aumentado un 25%. En 1946, en Cataluña, los principales sectores de la economía catalana, el textil, metalurgia e industrias químicas, se pusieron en huelga. Eran movimientos semi-espontáneos que pedían subidas de salario y mejoras de las condiciones de vida, como la creación de economatos en las empresas. Pero la huelga más importante y la que duró más tiempo fue la que se produjo en Bilbao el 1 de mayo de 1947. Y fue diferente al resto porque fue convocada por el Consejo de la Junta de Resistencia, el gobierno vasco en el exilio, las organizaciones sindicales y los partidos políticos, teniendo un gran protagonismo el Partido Nacionalista Vasco. El objetivo era político, era reforzar la posición del gobierno vasco ante las cancillerías aliadas, pero el tiro le salió por la culata, ya que Gran Bretaña y Estados Unidos cada vez estaban más convencidos de apuntalar el apoyo a Franco y vieron este movimiento como una revuelta tramada por los comunistas. Alrededor de unos 20.000 trabajadores secundaron la huelga, que fue duramente reprimida durante 7 días. Se enviaron unidades de la Legión y de la Guardia Civil, así como un refuerzo de 2.500 policías, y se ordenó a los patronos el despido de los huelguistas, y aquellos que no lo hicieran serían encarcelados. Posteriormente hubo una persecución jurídica a todos aquellos que participaron en la huelga, que fue llevada a cabo por los tribunales militares. A partir de 1948, el Partido Comunista de España tuvo un papel muy importante en el movimiento obrero por un cambio táctico en su estrategia. Dio por acabada la guerra civil, acabada y perdida, abandonó la guerrilla y la perspectiva de un cambio en España a través de las armas, y acabó con todas las esperanzas de que desde el exterior pudieran ayudar a los españoles. Y apostó por introducirse los sindicatos verticales, coincidiendo con ello con los movimientos apostólicos de la Juventud Obrera Católica, la Hermandad Obrera de Acción Católica y las Hermandades de Trabajo. Se basaban todas sus reivindicaciones en cosas muy concretas que respondían a las necesidades esenciales de los trabajadores. El 5 de junio de 1947 se aprobó a iniciativa de los Estados Unidos el Plan Marshall. El Plan Marshall era la ayuda para la reconstrucción económica de los países de la Europa occidental que habían sido devastados durante la Segunda Guerra Mundial. El capital del Plan Marshall estaba valorado en 13.000 millones de dólares de la época. Los objetivos eran eliminar las barreras comerciales, modernizar la industria y volver a hacer próspera al continente europeo. Su finalidad última era evitar la propagación del comunismo. La Unión Soviética se negó a participar en el Plan Marshall por temor a perder su independencia económica y además bloqueó la participación de países de Europa del Este como Polonia y Alemania Oriental. 7 días después, a sugerencia de Francia, España fue excluida de la Conferencia de París que se estaba encargando de examinar las necesidades económicas en Europa. Este veto se levantaría siempre que se produjera un cambio en el régimen.
Por tanto, España estaba totalmente aislada e internacionalmente Franco se apoyó en dos países, en la Portugal de Salazar y en la Argentina de Juan Domingo Perón. Este país fue uno de los que votó en contra de la retirada de embajadores en la Asamblea de la ONU y en enero de 1947 envió a un representante a España, Pedro Radillo. El primer acuerdo, el primer protocolo de relaciones entre España y Argentina lo fechamos el 30 de octubre de 1946 con la venta de trigo argentino a España por un crédito. El 9 de junio de 1947, coincidiendo casi con el referéndum de la ley de sucesión, la mujer de Juan Domingo Perón, Evita Perón, visitó España. Fue tratada como jefa de Estado, tuvo un gran recibimiento, se cerraron las escuelas y los funcionarios se les dio el día libre. Durante 18 días, Eva Perón y Carmen Polo tuvieron un duelo, dijéramos, un duelo de moda, sobre todo que llevaban los sombreros más extravagantes y más bonitos. A pesar de todo esto, la visita resultó bastante incómoda por el protagonismo de una mujer y además una mujer con ideas bastante izquierdosas. En respuesta a la exclusión de España del Plan Marshall, se firmó un segundo protocolo entre Argentina y España el 30 de octubre de 1947. Este nuevo acuerdo se basaba en dos créditos, uno rotativo anual de 350 millones de pesos por 3 años con opción de prorrogar 2 años más a un 2,75% de interés y otro préstamo de 400 millones de pesos a devolver en 25 años para pagar las importaciones del periodo 1942-1947. Otro aspecto del protocolo era el intercambio de alimentos al menor precio del mercado internacional. Argentina nos enviaría trigo, maíz, carne y legumbres y nosotros enviaríamos a Argentina aceite de oliva, metales y maquinaria agrícola industrial. Y por último, en el acuerdo se llegaban a puntos en común en conexiones aéreas y marítimas, en lazos culturales y en asuntos relacionados con la inmigración. Volvimos a firmar un nuevo acuerdo con Argentina en 1948 con la concesión de un crédito de 1.750 millones de pesos y el compromiso de recibir anualmente 350.000 españoles. A cambio, Argentina pedía la concesión de Cádiz como puerto franco para exportar desde allí las mercancías al resto de Europa. Pero en 1949 se prorrogó hasta 1950, pero en estas fechas dijéramos que las relaciones entre Argentina y España eran bastante tensas. Ambos países se reprochaban que las exportaciones estaban sobrevaloradas según los precios del mercado internacional. Por su parte, Argentina exigía que el dinero de sus exportaciones deberían tener referencia de cambio en oro, no en pesetas, de la forma que así garantizaría las eventuales fluctuaciones de las monedas. Y por su parte, España se quejaba de Argentina que no cumplía los acuerdos, ya que no estaba invirtiendo sus beneficios en España. Este cambio de actitud por parte de España se debe a la disposición del gobierno de Estados Unidos de prestar asistencia a España en caso de tener problemas de aprovisionamiento con Argentina. Aunque Gran Bretaña y Estados Unidos eran bastante escépticos respecto a la validez del referéndum de la ley de sucesión, estaban totalmente convencidos de que Franco no abandonaría el poder durante un largo tiempo. Franco se fiaba más de los Estados Unidos que de Gran Bretaña y así les dio su favor. Les concedió entrevistas en la prensa, tuvo audiencias en el Pardo con senadores y congresistas norteamericanos a los que siempre les hablaba de lo agradecido que tenían que estar los aliados a España por su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial y por su defensa del anticomunismo. Esta relación con Estados Unidos dio sus frutos. El 24 de octubre de 1947, un informe del Departamento de Planificación Política del Gobierno de los Estados Unidos recomendaba la normalización de las relaciones políticas y económicas con España. Y entre el 10 y el 12 de noviembre de 1947 se volvió a discutir en la Asamblea General de la ONU el tema español, y ahí Estados Unidos y Gran Bretaña votaron en contra de reafirmar la resolución del 12 de diciembre que excluía a España de los organismos internacionales y de la cuestión de la retirada de los embajadores.
Días después se recibe en Madrid un telegrama del Departamento de Estado de los Estados Unidos diciendo el deseo que tienen de enviar un nuevo embajador a Madrid. Entonces se va a iniciar unas gestiones, dijéramos, bajo cuerda para acercar las políticas de Estados Unidos y España. En marzo de 1948, Lequerica fue enviado a Washington con el título de inspector de embajadas y legaciones, pero el objetivo era crear un grupo de presión, un lobby en Estados Unidos. Para ello contrató influyentes abogados para que intentaran convencer a políticos, militares, religiosos y financieros para establecer acuerdos con el gobierno de Franco. De hecho, el 30 de marzo de 1948, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la inclusión de España en el Plan Marshall, pero el presidente Truman la vetó, señalando que la decisión dependía de los miembros del Plan de Recuperación Europea y no del Congreso de los Estados Unidos. El 30 de septiembre de 1948, el senador Chan Garney, presidente del Comité de Fuerzas Armadas, visitó España y el rumor de esta visita era que venía para discutir sobre la instalación de bases militares en España. 2 meses después, Franco ofreció un acuerdo económico al gobierno de los Estados Unidos fuera del Plan Marshall, donde hacía concesiones como la instalación de bases en Canarias, Baleares y también en territorio peninsular y realizar cambios políticos razonables. A esta oferta no hubo respuesta por parte del gobierno norteamericano, pero el primer triunfo del lobby norteamericano en España lo vamos a ver el 8 de febrero de 1949, cuando dos bancos de Nueva York, el Chase Manhattan y el National City, concedieron un préstamo de 25 millones de dólares, préstamo aprobado por el Departamento de Estado, y España dio como garantía la entrega de 26 toneladas de oro depositadas en Londres. En el interior, el 16 de abril de 1948, el Servicio de Información de la Falange envió a Franco un informe de que se había producido una reunión clandestina de monárquicos en la casa de Marqués de Aledo, un consejero del Banco de España, bajo la tapadera de una conferencia titulada Las invasiones de Europa, impartida por el general Alfredo Quindelán. A esta reunión asistieron alrededor de 300 personas, entre ellos abogados, profesores de universidades, intelectuales, militares y financieros. En dicha reunión se puso en entredicho tanto a la persona de Franco como al régimen franquista y se pidió la vuelta de Juan de Borbón. Cuando Franco tuvo conocimiento de esta reunión y de otras que hubo en esas fechas, impuso multas, dictó exilios y encarcelamientos. Mientras los asesores de Juan de Borbón negociaban con Indalecio Prieto y firmaron el Pacto de San Juan de Luz, con el cual se formaría un gobierno que convocaría un referéndum o unas elecciones para que el pueblo eligiera el régimen político tras la caída de Franco. Mientras esto ocurría, Juan de Borbón se entrevistaba con Franco sin informar a sus asesores el 25 de agosto de 1948 en el yate Azor en el Golfo de Vizcaya con Franco. La reunión entre Juan de Borbón y Franco duró 3 horas y Juan de Borbón accedió a enviar a su hijo Juan Carlos, de 10 años de edad, a España para completar su educación. A cambio, Franco prometió que el diario ABC podría informar libremente y se levantarían las restricciones para las actividades monárquicas. Juan Carlos llegó a España el 9 de noviembre de 1948, no se le permitió utilizar el título de príncipe de Asturias y se organizó un grupo de profesores leales a Franco. Para que veamos la percepción que Franco se tenía como personaje regio, un incidente que ocurrió en el viaje por Andalucía en otoño de 1948, cuando se celebraba el 700 aniversario de la Reconquista de Sevilla. Se iba a levantar un monumento del Sagrado Corazón de Jesús a las afueras de Sevilla. Después de la ceremonia inaugural se celebraría un banquete y un funcionario de la casa de Franco habló con el arzobispo de Sevilla, el cardenal Segura, sobre el protocolo de dicho banquete. Le dijo que habría 2 mesas, una presidida por Franco con su persona a la derecha y otra presidida por Carmen Polo. Segura se negó y apeló a los estatutos del Sacro Colegio Cardenalicio,
donde decía que solo podían ceder su lugar a un rey, una reina, un príncipe coronado o a un jefe de Estado. Por lo tanto, había tres posibilidades: que Segura no asistiera, que Carmen de Polo no presidiera la mesa o que no hubiera banquete. Pues esta fue la opción que al final ocurrió. No hubo banquete y Carmen y Franco estuvieron muy enojados con Segura e intentaron liquidarle del arzobispado de Sevilla, cosa que no consiguieron. Pero 5 años después lograron, dijéramos, medianamente su objetivo, nombrando un sustituto para Segura, pero él siguió en el arzobispado, pero con una disminución de sus poderes. Poco a poco, como una hormiguita, Franco va arañando y aprovechándose de la coyuntura internacional y se van abriendo pequeñas puertas de los organismos internacionales. En noviembre de 1948, Joaquín Ruiz Jiménez es enviado a Roma como embajador de la Santa Sede para que fuera preparando el terreno para la firma de un concordato. Ese mismo mes, España fue invitada a participar en la Comisión Internacional de Estadística, un organismo técnico de la ONU, con votos favorables de Gran Bretaña y Estados Unidos. El 3 de abril de 1949 nace la OTAN, pero España no va a estar incluida, sin embargo Portugal sí, lo que demostraba el gran valor que tenía estratégicamente las Azores para la defensa de Occidente. ¿Por qué Portugal fue aceptada y España no? Pues porque Salazar tuvo un manejo, dijéramos, de la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial más sutil que el que tuvo Franco. En mayo de 1949, la ONU debate el regreso de los embajadores a España. Hay dos propuestas encima de la mesa. Una de Polonia, que pedía el reforzamiento de la resolución de diciembre de 1946, donde España seguiría excluida de los organismos internacionales y los embajadores no estarían en España. Esta propuesta fue rechazada. Y otra propuesta de Brasil y 3 países latinoamericanos que pedían el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esta propuesta sí que fue aprobada y fue mandada a la Asamblea General de la ONU para su estudio. En la Asamblea se quedó a tan solo 4 votos de la mayoría, y lo más curioso es que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se abstuvieron en la misma votación. Mientras todo esto estaba ocurriendo tanto a nivel internacional como a nivel nacional, económicamente la situación en España era desesperada, tanto es así que el ministro de Industria y Comercio, Juan Antonio Suárez, predijo que si en 6 meses no llegaba la ayuda financiera de los Estados Unidos habría un colapso en la economía, ya que debido a la sequía había graves restricciones eléctricas, las previsiones de la cosecha habían disminuido, la no llegada de nueva ayuda a Argentina hizo que la ración del pan quedara reducida a tan solo 150 gramos. El panorama que veíamos en las grandes ciudades era bastante desolador. Gente vestida con harapos en los barrios obreros que buscaban comida entre los desperdicios. En las periferias de las ciudades vivían la gente en chabolas construidas con cartón y chapas de hierro. Las calles estaban plagadas de mendigos y de prostitutas. La medicina estatal y los servicios sociales eran totalmente inexistentes si exceptuamos las cocinas del auxilio social que repartían sopa por la calle. La situación era tan problemática que en las Navidades de 1949 el general Varela protestó ante Franco por la crisis alimentaria. La respuesta de Franco es que no estaba dispuesto a pagar un precio político para solucionar el problema, y le dijo a su general: ya bajarán la cabeza, pues el mundo nos necesita más de lo que España necesita al mundo. Y ante la protesta del general Varela sobre el tema de la corrupción, que Varela lo justificaba o lo decía que era facilitada por la ausencia de una libertad de prensa y porque las Cortes no tuvieran ningún poder real, Franco se mostró de acuerdo con esta explicación del general, pero le dijo que la apertura de la libertad de prensa y dar más poder a las Cortes tendría unas consecuencias negativas muchísimo peores. Por eso le dijo al general: no daré a España ninguna libertad en los próximos 10 años. Pasado ese plazo abriré un poco la mano. Y eso es lo que va a realizar Franco. En los próximos vídeos entramos ya en la década de los 50 y se lo vamos a dedicar a la relación que tuvo España durante la Guerra Fría Internacional.